Bienvenido nuevamente a Morna. El podcast. Y el día de hoy vamos a hacer la parte 2 de la continuación de un excelente podcast que hicimos sobre educación, aprovechando que todavía tenemos acá con nosotros a nuestro aliado, el querido profesor Samuel Villegas, donde vamos a hablar, enfocarnos totalmente en el futuro, de cómo la inteligencia artificial va a afectarnos en los próximos 4 a 5 años. Y solo 4 años. O sea, cuando hablamos del futuro, ya con todo el tema de la inteligencia artificial que va tan rápido, estamos hablando de los próximos 4 años. O sea, no nos podemos imaginar, mira, es que esto lo van a vivir nuestros nietos, No, estamos hablando de que es ya, el futuro es ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezamos, profesor. Con gusto, aquí estamos. Listo. Sigamos, esto es largo y extenso, como tú lo dices, así que vamos a precisar. Tenemos una guía, ¿verdad? De hecho, una pieza de información, una estructura hermosa que el profesor nos ha facilitado, que vamos a poder proporcionarle a nuestro público acá en YouTube, ¿verdad? Y que tiene unos puntos claves que nos gustaría ir mencionando para hablar de ese futuro con inteligencia artificial en educación. El primer punto, Kevin, coméntales. Sí, el primer punto, el profesor menciona sobre el gran cruce, que es 2027, ¿sí? Las horas de instrucción impartidas por la inteligencia artificial superarán a las horas humanas a nivel global, profesor. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, justamente esto posiblemente en 3 meses esas estadísticas cambien. Primero anuncio esto. Hablando del futuro, el futuro es variable. El futuro es un viaje espacio-tiempo que uno, evidentemente, si lo imagina, ocurre. Si te lo imaginas, va a ocurrir. Quitando la abstracción y al grano, lo que significa este punto, digamos, de cruce en el 2027, que es producto, repito, de cómo yo le metí enjaulé totalmente la información bajo la cual yo utilizo la inteligencia artificial, en recomendación para todos. Ya hablaremos con Morna al respecto de cómo se hace el kit para que tú tengas desde tu computador y celular tu propia inteligencia. Puras perlas te estamos lanzando puras aquí. perlitas. Entonces, y son gemas, ¿no? Porque ahora estamos ahorita en el mundo de Google, ¿no? Sí. Son muchas gemas. Ahora son Entonces, gemas. el punto como tal aquí es que 2027 o 2030, como lo estaba planteando, tiene que ver con que hasta ahora hay una cantidad de reportes desde el punto de vista de la educación, donde el World Economic Forum, UNESCO, High Stanford, etcétera, que es lo que menciona, que tengo yo para ofrecerles a ustedes, habla de desempleo más empleo que se produce, ¿no? Sí. Entonces el neto sigue siendo a que el humano pierde empleo y es sustituido por la inteligencia artificial. No por diseño, sino por costo y eficiencia desde el punto de vista matemático. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer, obviamente, el docente, el padre representante, etcétera? Y lo que tiene que hacer efectivamente es lo que hizo cuando apareció lo que hizo cuando apareció el primer cajero, el celular, adaptarse a la tecnología. Sí. No entender qué pasa atrás, adaptarse. Sí, y hay algo muy importante ahí que habla, porque más allá de la pérdida laboral que es posible, en el punto 2 y el punto 3, se habla de una hiperpersonalización a la hora de educar y también de que vamos a tener un acompañante, ¿verdad? Una especie de mejor amigo de inteligencia artificial que nos va a acompañar en ese crecimiento con la inteligencia artificial para seguir educándonos como personas. Entonces, como consecuencia, ¿qué vamos a tener gracias a esta evolución? Vamos a tener a los humanos más calificados que hemos tenido en la historia de la humanidad a nivel de conocimiento y aprendizaje, pero por otro lado vamos a tener menos oportunidades laborales, ¿no? Eso es un punto importante. Importante, y el tema laboral, como se dice a chiste o no, es que el cardiólogo experto de 30 años haciendo operaciones al corazón abierto, digamos, en Latinoamérica, trabajando con las uñas, ahora sustituido con AGIs robóticas, humanoides, que operen, ¿no? ¿Qué hace ese señor? El chiste es, hablando de la sumatoria de desempleo versus la sumatoria de creación de empleo, que supuestamente cuando la compensa todavía va a haber más desempleo que empleo, eso ni ocurre al mismo tiempo, y entonces un cardiólogo termina siendo plomero, porque tiene que vivir de la plomería, como lo dice Bill Gates por ahí. Sí. Entonces, el punto aquí de inflexión, que es un poco lo que estaba planteándote yo ahí, es que la inteligencia artificial gratuita, y ese es un tema para hablar, nada es gratis en la vida y menos la inteligencia artificial no es gratuita, se los planteo, tiene una cantidad de costos hundidos que ustedes no se lo imaginan. Sí. El punto aquí es que ese cruce tiene que ver con que cuánto tiempo está cada quien ahorita educándose, me incluyo, con inteligencia artificial versus ir a una universidad o escuchar a un docente. Y la proporción es 1 a 10, o sea, 1 hora con un docente humano y 9 horas con todo lo que está en tu mano en el celular. Más barato, más rápido, más cómodo, más actualizado. Entonces, obviamente, ahí es donde viene ese cruce, peligrosísimo desde muchos puntos de vista, regulatorio, ético, inclusivo y de fase más grande todavía del docente. ¿Cómo hace el docente de la universidad? Repito,
para particularmente seguir en la pista de Cambia por completo su rol, porque como menciona en el punto 4 y en el punto 5, las universidades se vuelven buscadoras de talento, ¿verdad? Utilizan inteligencia artificial para buscar talento en lugares donde quizás estudiantes naturalmente no les hubieran llegado. Y también los profesores, más allá de distribuir información para el aprendizaje de los estudiantes, se vuelven mentores que le enseñen al estudiante simplemente cómo seguir interactuando con el mundo con esta información. Usted lo describe acá como facilitadores de salud mental y de ética. Y son, ¿Ok? bueno, básicamente, él menciona aquí mentores emocionales, por eso es que es tan importante también la parte humana, ¿no? Porque las emociones son transmitidas desde no es lo mismo que te toque quizás una máquina que te toque un ser humano, ¿no? Y ese es incluso el rol tan importante que decía, si la enfermería va a ser sustituida en algún momento, lo dudo. ¿Me explico? Porque no solamente tiene que ver con un tema de robo, o sea, de colocarte una inyección y todo lo demás, sino que tiene con un tema de, hey, ya va, la tranquilidad que te puede brindar un humano con respecto a Un eso. ejemplo que estábamos teniendo recientemente es que no importa qué tanto avance la tecnología, yo no voy a querer un robot dentista. La idea de que una máquina con un montón de herramientas tenga acceso a mí es terrorífico, es terrorífico. Si ya algunos odontólogos dan miedo, imagínate una máquina, ¿no? Entonces, ciertamente, ese rol que uno recuerda de tanta calidez de aquellos profesores que marcaron nuestra vida durante nuestros procesos de aprendizaje, es lo importante, es lo que se va a convertir en importante cuando ya le quitamos la responsabilidad de que eres la persona que tiene que transmitir de forma más limpia ese conocimiento y pasa a ser de la inteligencia Pero también el artificial. conocimiento entonces no va a ser de alguna manera, o sea, vas a poder filtrarlo muchísimo. O sea, vas a tener, por ejemplo, un niño tiene que aprender a sumar, pero ya no vas a ver quizás ese año completo aprendiendo a sumar, o sea, sino que con solo la definición, solo aprender algo de eso, porque ahora vas a tener que tener muchísimo más información a la mano. Sí. No sé si lo ve, Yo profesor. creo que Sí, vamos totalmente. a maximizarlo. Tienes que maximizarlo por completo. Entonces, yo me acuerdo antes, bueno, pasabas hasta un mes, 2 meses viendo, no, cómo hacer fracciones. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, fracciones por 2, fracciones por 3, y así pasaba. Sí. Ya no va a ser eso así. No, y el factor de la personalización, realmente vamos a tener data que va a ser analizada con inteligencia artificial de cuánto tiempo matemático necesita este tipo de cerebro para aprender este tema. Entonces, vamos a hacer algo de que, mira, a ti te va a tomar exactamente 17 horas aprender este tema, vamos con el siguiente. Y mira esto tan importante que yo creo que va a cambiar también por completo. Yo con un profesor de la universidad aprendiendo contabilidad, me costó el semestre y casi que raspo esa materia contabilidad 1. Pero contabilidad 2, otro profesor explicó, o sea, yo no entendí contabilidad 1, Sí. pero contabilidad 2 me pareció maravilloso. Ese profesor encontró, digamos así, la manera de enseñarme de otra forma y creo que la inteligencia artificial va a hacer eso también, ¿no? Sí. La inteligencia artificial va a saber, no, este no aprende por aquí. Sí. Este aprende de esta manera. Entonces va a adaptar la forma en que nosotros vamos aprendiendo, la forma en que, mira, no, este es visual, este no, este es mejor escuchando. Y ni siquiera vas a tener que decirle, porque a veces uno no sabe, me preguntan, ¿tú eres visual, kinestésico, qué eres? Y yo, pero no sé, a mí me gusta como que un poquito de todo, Sí. no sé. Dependiendo de cómo me está dando la información. Hay una democratización de la tutoría ahí, ¿no? Porque de hecho mis primeros años profesionales fueron siendo tutor y realmente, ¿qué tipo de familias se pueden costear? ¿Verdad? Tener un tutor personal para un estudiante, realmente que adapte la información a cómo a ti te gusta aprender. Y la inteligencia artificial ya resuelve ese problema. Todos vamos a tener un tutor personalizado para darnos la información, pero sí vamos a necesitar ese contacto humano. O sea, de que los se va a profesores brindar humanos. también mucho más todo el tema del homeschooling. Sí, el homeschooling se va a multiplicar definitivamente. ¿Okay? Pero aquí hay otro tema importante que me gustaría transicionar, porque es uno que no habíamos tenido la oportunidad de traerlo al podcast, profesor, hasta su llegada. Es la idea de cómo esta educación se va a tokenizar, cómo vamos a mezclar los conceptos tecnológicos de blockchain y las estructuras financieras con tecnología con la educación. Voy. Excelente lo que estoy escuchando de ustedes. Uno va nutriéndose y como inteligencia humana, que emula la artificial, uno absorbe, aprende, reentrena y Ya le corrige. dimos el prompt, ya le dimos Ya el me prompt. dieron el prompt, se dispara el prompt. Economía de inteligencia artificial tokenizada. Un término que está planteándose. Learn to earn. Sí, el iEconomy Tokenized, como tal, lo plantea NVIDIA, el CEO de NVIDIA, hablando efectivamente de cómo él ve el tema de evolución económica girando alrededor de lo que es la economía digital de la inteligencia artificial, con los buscadores tipo Cosmo y buscándole la pelea, el cazar al Google, el Cosmo y el Atlas, porque ahora resulta que ese famoso tema de que tú delegas totalmente la inteligencia artificial que te planifica unas vacaciones, ¿no? Para tal fecha y Sí. simplemente casi Te que relajas. el día de la cuestión, un día antes te está tocando la puerta del carro para llevarte allá, porque todo te lo resuelve. El punto aquí es
en esa economía como tal, y el Web3 y todo el tema de criptoeconomía, de nuevo, podemos hacer 40.000 podcasts. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, el tema del blockchain, sumado con la inteligencia artificial, criptoeconomía y el token, que tiene muchas formas de entenderse. Token es una ficha. Token es una ficha de intercambio, una moneda de intercambio desde la prehistoria, que eran conchitas en la época de los fenicios. La primera cosa era cambiar por conchita. Bueno, ¿cuántos tokens me cuesta hacer este podcast? ¿Cuántos tokens de los que yo gasto son equivalentes a un vaso de agua? Tema importante, que está dejando de consumir el mundo. ¿Cuántos tokens son kilovatios de electricidad contaminantes a efectos de sumar la parte que, cuando hablan de costo eficiencia e inteligencia artificial, esa parte no te la meten? Sí. Entonces, inteligencia artificial puede ser 3.000% más que el humano. Si le sumas los pasivos como tal, empieza efectivamente a no dar eficiente ser inteligencia artificial. Entonces, esa economía como tal hay que balancearla definitivamente con una especie de revalorización del humano devaluado. El humano se va a devaluar y está siendo devaluado desde el punto de vista de van a ser sustituidos por los humanos, porque manejan más información importante, datos y conocimiento, más no saberes. Entonces el nuevo docente o la nueva persona se concentra en la capa de saber. ¿Qué diferencia hay entre saber y conocimiento? ¿Qué diferencia hay entre conocimiento e información? Esa es una pregunta importante que si la haces en inteligencia artificial te lo va a indicar. El saber es un tema experiencial. Y es un tema humano, es un tema de esa conexión uno a uno, empática, que era la palabra que quizás tú estabas buscando, desde el punto de vista que yo me adapto como ser humano, solamente viendo los ojos, tocando la piel, viendo que se te eriza el brazo, ya yo conecto. La inteligencia artificial va a llegar a eso, puede ser. Entonces, básicamente, esa tokenización, esa economía, digamos, desde el punto de vista de criptomoneda, metida en la gente, que te maneja todo, tiene una parte scary, ¿cómo se llama? Tiene una parte que da miedo. Sí, da ¿no? miedo. Y llevándolo a su conclusión final, ¿qué motivaciones tendrían, en su opinión, las instituciones, tanto gubernamentales como las instituciones de educación privada, de darle esta vuelta de tokenizar no solo el conocimiento que adquiere un estudiante, sino las capacidades que desarrolló ese estudiante con ese conocimiento? Bien, ahí entra el NFT. Básicamente, toda la parte de blockchain, de nuevo, no vamos a dar una clase ahora también, la podemos hacer, pero no es la idea. Pero todo el tema de blockchain, desde el punto de vista de la criptoeconomía, que es un pedacito ahora integrado a la iToken economía, porque el ecosistema va creciendo. El punto aquí es, digamos, entender que de alguna forma esa moneda de intercambio tiene que buscar la forma, el humano, de contrapesarla. Entonces yo, parte de lo que hago en mi proyecto Humana AI como tal, y este tipo de reportes, es que yo tengo que plantearme, ahorita todos mis cursos que van a ver en la Católica, con ustedes, que espero tener un curso combinado, muy diferente a lo que estamos hablando, van a ser microlearning de 5 o 10 minutos, encadenados. ¿Qué pasa en el interín? En el medio, preguntas y respuestas. Es otro esquema educativo mucho más hiper personalizado, pero el punto aquí crucial es cuánto token me cuesta para efectos de yo ver si eso es costo eficiente o no. Sí. Y cerrando aquí el punto, esa educación como tal gira alrededor de una certificación, un microcertificado, donde yo en vez de tener un título de ingeniero, tengo 3.000 microtítulos. Sí. Matemática 1, matemática bayesiana, contabilidad 1, que las cuentas reglas T no te daba porque no estabas quizás considerando el histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O sea, ahí justamente se menciona el tema de adiós a las calificaciones. Exactamente. Incluso la misma inteligencia artificial ya analizado y todo lo que he conversado con una persona puede agarrar y decir, este ya está calificado, vamos a incluirlo en la blockchain. Sí. Y el certificado es en la blockchain directamente de decirte, mira, en esto él ya aprendió. Sí. Y sé que es él y hablo con él y lo veo, así que... Sí, prácticamente el nuevo currículo tendría que estar en la blockchain y también ese reflejo donde no es por este título de 5 años, es realmente algo que refleje cómo las personas están adquiriendo habilidades a día de hoy. Todos necesitamos tener, que aquí en la empresa lo llamamos toderos, ¿no? Todos necesitamos tener entre 10 y 15 habilidades para realmente sacarle el potencial a nuestro tiempo, porque ya una profesión o un trabajo donde haces lo mismo repetidas veces, 8 horas seguidas, ya va a dejar de existir. Realmente necesitamos ser más hábiles con Claro, eso. y de paso, desde el punto de vista de que el humano que se dedica a hacer una sola cosa todo el tiempo, eso es muy terapéutico. Desde el punto de vista de no manejar el estrés, más bien ahí hay un tema de salud mental implícito que hay que considerar. Pero el punto aquí es que el docente, la educación, el padre y representante de la universidad, en todo este tema de hiperpersonalización de la educación con un celular en la mano, depende de qué tipo de inteligencia artificial, lo que hemos hablado y qué te dice, no te dice, es sesgado, no es sesgado. El punto aquí es el humano. Volvemos otra vez a la empatía, a ese toque, a ese contacto como tal, donde desde el distanciamiento social, que ya antes del internet y la telefonía móvil y las redes sociales, iba creando a un individuo más cerrado que abierto en el mundo, hay que retomarlo de nuevo. Entonces el nuevo docente tiene un componente de psicólogo
rehumanizante. Va a tener que no O sea, trabajar ya, el docente que cree que, ay, me mataron, no voy a hacer más veces. No, mi hermano, usted ahora va a hacer el rol que le tocaba. Que básicamente usted se va a convertir en una persona que cree empatía. Imagínense si es educación especial, niños que tienen condiciones especiales, que la inteligencia artificial no los diferencia. Y entonces, básicamente, el punto y aquí... empezar a crear dudas también, para que el mismo estudiante diga, pues, por ejemplo, usted ahorita está lanzando perlas acá y uno va anotando y dice, voy, va a tener que investigar esto, va a tener que investigar Claro. esto. Y el mismo alumno lo que va a tener es que ir a lanzar, va a ser más ese Sócrates. Claro, ¿no? pero tú me preguntaste en el... filósofo de... Eso. Pero eso que tú me preguntaste en el podcast inicial, en el anterior, el docente como tal preocupado, asustado porque va a ser sustituido o no, es porque también le están creando un ruido. Que aprendas Gamma, que aprendas con Kahoot, que aprendas no sé qué cosa, que ahora en Nano Banana te hace los cursos, que el Notebook como tal. O sea, por Dios, el docente, como todo el mundo está atormentado y no le sigue la pista, ¿qué es lo que tengo que aprender? Ingeniería de prompting para docente, ingeniería contextual, el RAC para hacer que no alucine el curso y la cosa. Entonces, el profesor está como cobriéndose lo que llama pana, discúlpeme, la expresión venezolana. Sí. ¿Hacia dónde va el humano y el docente particularmente, que es el papá fuera de la casa del niño, que debe socializar? ¿Sabes hacia dónde va? A educar en lo que le corresponde, empáticamente, conexión social, corregir inclusive las famosas sesgos o el problema particular de lo que le dice la inteligencia artificial al niño. Famosa anécdota de un prompt que hubo en el chat GPT, donde había un robo en Nueva York, y ese robo en Nueva York como tal, habían filmado el robo y habían 6 policías blancos, uno negro, y una cantidad de personas que eran supuestamente los culpables. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y quién habrá sido el ladrón? El ladrón fue el policía negro. ¿Y por qué? Bueno, porque en la base de datos estaba sesgado, ese no es policía, ese estaba disfrazado de policía. Entonces, imagínense ustedes que la inteligencia artificial respondió a eso. Entonces, hablando de ese temita como tal, el humano, ese docente humano, tiene que, sí, tú lo has dicho, todos, no solamente los docentes, reaprender a enseñar a la inteligencia artificial, reaprender. Aprender a enseñar. Sí. Aprendo yo básicamente cómo funciona la inteligencia artificial, la devuelvo para reentreno, y ahí viene nuestro amigo Howard Gardner y Daniel Goleman hablando de las inteligencias humanas. ¿No? Que es una cosa diferente a la mal llamada inteligencia artificial, que de inteligente no tiene nada, eso es un algoritmo funcional que aprende. Entonces las inteligencias humanas, todas las que son existenciales, emocionales, sociales, musicales, racionales, etcétera, es donde el nuevo docente, que esto es viejo pero tiene que dedicarse a eso, es donde debe penetrar. ¿Qué inteligencia como tal yo voy desarrollando en un niño que tiene capacidades creativas de tal tipo, o tiene un mundo muy abstracto, o tiene un mundo muy aterrizado, que obviamente es parte del one-to-one humano, que aunque tenga ojos, que la inteligencia artificial sea hasta un humanoide, no genera la empatía porque no tiene alma, no tiene corazón, de nuevo, por ahora. Pero básicamente, emular el corazón, el alma, el deseo, la trascendencia, la espiritualidad o la religión, otro tema. Como se nos pasa el tiempo, voy a mencionar 3 puntos importantes y vamos a lanzarlos tipo... para que la gente también investigue, ¿no? Tú que estás allí vas a tener que todo esto, de eso se trata la educación ahora, justamente, lanzar microlearning. Sí, mira, becas DAO. Sí, que son comunidades descentralizadas comunidades descentralizadas financiarán estudiantes a cambio de rendimiento futuro, de token de talento, títulos líquidos, microcredenciales apilables reemplazarán a los títulos rígidos de 5 años. Lo mencionamos y mercados de prompts. Que eso ya lo hemos visto. Hemos visto ya que ya está funcionando. Así mismo. Y bueno, vámonos a pasar al otro título que es la sociedad y la ética. Y de hecho aquí hay un punto muy importante que a mí me gusta discutir mucho con el equipo Morna, y es la brecha de velocidad, ¿no? Aquí mencionan que quienes usen la IA aprenderán 10 veces más rápido, la desigualdad social aumentará sin acceso universal. Pero creo que difiero de esto, ¿no? La idea de que hay tanta inteligencia artificial gratuita, porque ya sea que va a vivir de los ads o de la información que le estás proporcionando para venderla, simplemente le dará la oportunidad a cualquier persona, no importa cuál sea su rango económico, con tal tenga acceso a un dispositivo y a una pequeña conexión a internet, de aprender tan rápido como alguien en una universidad que cuesta decenas de miles de dólares el semestre. Realmente no tiene una diferencia de qué tan rápido pueden aprender. Definitivamente tienes ventaja al que está en la universidad, porque además cuenta con las mismas herramientas, pero esta persona puede acceder a información tan rápido como puede acceder él. Quizás un margen de que 10% mejor aquella información, pero yo siento de hecho que estamos en la democratización de la educación a día de hoy, porque tenemos acceso no solo al internet, antes teníamos acceso al internet, sino que tenemos acceso a este tutor que nos puede digerir la información también como puede ser digerida en las instituciones educativas. Sí, Abraham, pero estamos hablando de que habían 10 médicos y ahora se necesitan 5.
Bueno, evidentemente 5 pueden ser plomeros o ya no se necesita más plomeros. No, claro, pero eso es en el ámbito No. laboral. El punto es que ahora pueden más personas aprender de medicina. Claro que para medicina en el caso necesitas una certificación porque ahí hay un tema de que arriesgas la vida de otra persona, pero digamos que quieres aprender programación, que quieres aprender diseño gráfico o que quieres aprender a ser escritor, ¿verdad? Y quieres conocer las bases de cómo escribir un libro de ciencia ficción. Esa información ya no está atrapada en una institución educativa. No, pero es que si quieres ser médico y ya no hay más chance de ser médico porque ya está solapado el sistema, ahí es donde hay un tema de desigualdad social, es lo que pienso yo, porque puede Pero es ser, laboral, en puede ese ser tú tan bueno como yo, vamos a hablar de programación, Ok. pero se necesita es un programador. Somos los dos excelentes. El primero que llegó allí al cargo, el primero que empatizó, el primero que tiene el cargo. Yo tengo que ver qué hago. O sea, te dieron el cargo a ti, ahora yo tengo que ver qué hago sobre eso. Claro, ¿Qué pero opinas sobre eso? Bueno, Esa- como cualquier inteligencia artificial, en este caso real y humana, de nuevo, yo funciono como tal, mejor dicho, la inteligencia artificial funciona como uno, yo estoy escuchando y estoy retroalimentando, ya lo dije antes, ¿no? De escucharlos a ustedes. Empezamos hablando de un poco el tema de la ética, porque fue tu pregunta, y mira por dónde deriva el tema, porque son demasiados elementos, hablando de esta pregunta que tú haces en este instante. Entonces, el punto aquí de la ética, de paso la primera pregunta que les dejo como reflexión a la gente, el temazo de la ética, la pregunta siempre va a ser, ¿quién es el que marca la ética de la ética? ¿Quién supervisa éticamente que la ética sea efectivamente la que es? Entonces ahí viene una polémica adicional, pero el punto aquí de la ética como tal, ¿no? Se abre en diferentes, hablando de las brechas, se abre en diferentes contextos. Y básicamente el tema de lo que es, como tú dices, el estar de acuerdo o no, que ahí es donde está la gracia, nunca caigan en la complacencia de la inteligencia artificial, que está programada para hacerte sentir bien, para que te pegues más a ella. Un poco la película Her, y básicamente que te enamoras de tu inteligencia artificial. Ese algoritmo como tal está ahí para complacerte. Se llama psicofancia. Se llama psicofancia es el término, búsquenlo para que vean. Psicofancia. Psicofancia es básicamente una programación donde hay un premio en la inteligencia artificial desde el punto de vista de cada vez que tú le dices, te da un halago y tú le dices, empiezas a sentir que estás como que creando una empatía artificial. Y nunca te dice, mira, tú estás equivocado, ven para acá. Eso es psicofancia, eso es psicofancia. Sí. Básicamente, Claude, tú lo dijiste, como es el que más está avanzado en eliminar la barrera de psicofancia, pero si la haces antipática, que le va a decir, mira, Abraham, tú estás loco, tú eres muy brutico, pana, tú no entendiste que es Bayes, Descartes, lo metes en análisis tensorial y eso es lo que permite que tú tengas un TPU. Y tú dices, bueno, pero ya va, ¿por qué me está diciendo eso ella? Hablando de que tú le puedes cambiar el estilo y tú puedes decir empáticamente que sea más brutal, que te lleve la contraria o no. Eso va básicamente, desde el punto de vista de la ética, insisto de nuevo, y de todo el tema de las brechas tiene muchísimas variantes. Entonces el tema de las brechas, reinsisto en ella, ya lo hemos vivido históricamente. Hoy quitemos inteligencia artificial, el agua potable simplemente, el alimento, las brechas son así, o sea, son enormes. O sea, realmente el 89% o más del planeta tiene condiciones de escasez de agua, de alimentos y electricidad todavía. Y obviamente eso lleva a que tienes temas de electricidad llevan a que no tengas internet. Aunque tengas el aparato está obsoleto. Ya, digamos, si tú no tienes un procesador gráfico poderoso, tu computadora, digamos, se tira a 3 cuando básicamente tú estás exigiendo la nanobanana que haga cosas. Entonces, el punto de brechas es muy amplio. Y las metas del milenio famosas, que de alguna forma también hay que recuperarle, que giran alrededor del ser humano, casi nadie las menciona. Inteligencia artificial impactando las metas del milenio. Eso es ética, porque básicamente, qué hipócrita soy, 17 normativas de objetivos del milenio, todas en función del planeta sano, el humano sin brecha, el humano incluido, y dónde está la ética detrás de esa norma, y no lo voy a criticar a ninguno, y de todos ellos en cuanto a que dicen que esto es público, que es en beneficio del humano, y lo que andan es creando burbujas financieras para buscar efectivamente, digamos, esa cantidad de dinero sin soporte atrás, que ese es otro tema, hablando de la economía del token ahí, el nuevo activo subyacente de la moneda, patrón oro, no, eso se acabó, patrón oro no, ahorita patrón cripto tampoco, patrón token inteligencia artificial, ajá, eso es lo que están tratando de imponernos porque lo hacen con dependencia de inteligencia artificial. Detrás de toda moneda, para que tú intercambies algo, que es lo que debe estar subyacente, para que tú la utilices preferentemente, confianza. Entonces, si yo no creo efectivamente que en el oro, o no creo en el cripto, o no creo en el token de economía, ¿en qué voy a creer? Y ahí viene la nueva moneda del planeta, y es parte de Humana AI. Se llama humanidad trascendente.
O sea, yo necesito intercambiar el valor del humano trascendente por la cantidad de token que eso implica desde el punto de vista de la economía de inteligencia artificial. ¿Cuánto es eso? Infinito. O sea, no es comparable. Hablando de contabilidad, si tú sumabas o no en la cuenta T manzanas y peras, obviamente nunca debe haber, no hay, básicamente porque estás sumando peras y manzanas. Sí. Y esto tiene que ver con los algoritmos de inteligencia artificial también. Cuando tú le preguntas a una inteligencia artificial, en los casos míos, tú le preguntas 4 más 4 y te quedas pensando, ¿qué estás sumando? No te responde 8. ¿Qué estás sumando? Bueno, mandarinas y peras. Entonces es 4 y 4, no es 8. O sea, eso como tal es parte del entrenamiento que de aquí en adelante, hablando de ético, no, se la da al propio usuario. Entonces, ¿cómo hacer esto para que de alguna manera sea orquestado? La ética como tal tiene que ser una ética global. Tiene que haber un fondo, lo menciona por ahí, la renta universal, es el pago supuestamente del pasivo mientras te emplea, mientras te actualiza. Ya hablamos en un podcast sobre Claro, eso. Es importante que vayas que sobre la renta universal. Sí. Bueno, y la renta universal la voy a simplificar a mi interpretación. Eso es un escudo fiscal para los multimillonarios que tendrán detrás de todo esto, como las donaciones, para que evadan impuestos por allí y de ahí se pague el No, desempleo. estamos hablando de UBI, de un sueldo mínimo global. O sea, Claro, que toda pero persona que eso exista- como tal es una hipocresía financiera contable desde el punto de vista de impuestos, porque es para crear un fondo donde el desempleado como tal, hablando de eso, va a tener un tiempo para renivelarse y justamente eso lo descuentan de los estados de ganancias y pérdidas. Tú quieres lecciones de contabilidad. Básicamente crea ese cubo fiscal y básicamente pues no están regalando nada y es lo que hay que tener claro aquí. No, nadie va a regalar nada. Sí, pero la IA gratuita, que es gratuita, te va a volar el cerebro, que mañana te hace millonario. No crean eso, al contrario, es peligrosísimo. Sí, pero miren las áreas que tocamos entonces. Tocamos las áreas de agentes y gemas, tocamos las áreas de economía de token, de cómo la educación también puede tokenizarse, cómo le podemos dar un valor económico a las experiencias que adquieren las personas y el conocimiento. Y también hablamos de pues, sociedad y ética, ¿no? De cómo realmente también la inteligencia artificial puede afectar la sociedad y la ética. Queda un tema pendiente, pero lo van a tener que disfrutar en el paquete informativo que vamos a dejar en la descripción, en este PDF que le vamos a dar muchísima más información de cuáles son las bases de cómo la educación va a ser afectada con la inteligencia artificial y cómo eso se deriva a muchos otros temas que van a ser lo de infraestructura y Latinoamérica en específico, pero para eso van a tener que estar atentos a este episodio también y revisar la descripción. ¿Ok? Así mismo, aprovecha, tienes que descargar eso. Sí. Vas a tener que descargar eso porque es muchísima información. Aquí estamos hablando de muchísima, pero es información importante que vas a tener que estudiar muy bien porque no podemos ya empezar a trabajar en los problemas del hoy. Ya tenemos que empezar a trabajar en los problemas de los próximos 4 años de lo que viene. Entonces, capaz, uno está haciendo algo hoy que no va a ser funcional mañana. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso es importante educarnos y, bueno, mantenernos aquí con todas estas perlitas en Morna. Y quedándonos también en el puro tema de la educación. ¿Qué último mensaje, qué mensaje cortico le puede dar a nuestra audiencia, profesor, sobre qué deberían preocuparse ellos con respecto a la educación de estos próximos 4 años? El humano, consciente, supraconsciente, trascendente. Concéntrense allí, porque básicamente no podemos sustituir al ser humano nosotros mismos, pendientes todo el día de una extensión que no es humana, de todo lo que está ocurriendo en digital, y no estar pendiente de si una persona cambia la expresión o está sufriendo algo y yo no me doy cuenta. Entonces, básicamente, esa ley, atención es todo lo que necesitamos. Attention is what you need, que es lo que está detrás de la inteligencia artificial, para picar en pedacitos las cosas, que eso es lo que significa eso, y analizarla. El humano es el centro de atención. La atención en el humano es la clave. Entonces, el valor humano es la clave, no la costoeficiencia de la inteligencia artificial, que está recontra manipulada. No hay productividad positiva más que el humano en la inteligencia artificial. No es verdad. Tampoco no es más costoeficiente. Si le metes o no le metes los pasivos que tiene la inteligencia artificial. Muy bien, Entonces, excelente, Aquí excelente. estamos hasta filosofiando. Sí. Gracias por venir, gracias por Muchas gracias, acompañarnos, profesor. Y bueno, para más información, recuerden mantenerse atentos, suscribirse, denle al botón like. Mi directora de mercadeo me exige decir eso. Y yo quiero complacerla siempre que podamos, pero realmente estamos acá siempre para proporcionarle Ya información lo hicimos, ¿no? útil y relevante. Sí, check. Útil y relevante para ustedes, así que suscríbanse. Mira, normalmente se viene vendiendo mucho sobre este tema y aquí en Morna justamente te lo estamos dando no gratis. Sí, compártelo, aprovecha, aprende y enseña sobre... ¿puedo ofrecer algo en nombre de ustedes? Sí, claro que sí. En la alianza que tenemos, y obviamente con la directora de mercado y ustedes dos al mismo tiempo, esos famosos escriben la palabra dámelo y yo te hago algo, que es un mecanismo de crear un gancho para todo el funnel de ventas y el CRM, bla, bla, bla. Lo importante aquí es que Morna como tal va a tener desde el lado de mi equipo contenidos
que son, si se dan cuenta, bastante diferentes al océano rojo, ingeniería de proteína, ingeniería de tal. No, Sí. no, mi enfoque es otra cosa. Y básicamente esa parte humana hay 369, con Morna, desde hace 3 años la estábamos hablando. Sí. O sea, con ellos cuando nos conocimos era para crear esto que permite hacer este tipo de reporte. Pues lo tuve que hacer yo solo, desde el punto de vista de lo que me tocó. Y aquí vamos de nuevo con Morna a ofrecer sobre la marcha con la directora de mercadeo esa cantidad de entregables que cuestan dinero, no es gratis. Esas píldoras. Pero ¿por qué la damos? Porque necesitamos crear un equipo más grande de clusters de humana AI, con el humano centrado, el planeta centrado, las metas del minero centrado, no la costo-eficiencia de los AI landlords, el feudalismo de inteligencia artificial, que es una corriente también por allí que está muy, muy de moda, de hablar de neofeudalismo de las inteligencias artificiales, ¿no? Excelente. Bueno, es el momento de aprender todo esto que se viene con todas estas píldoras. Y para mantenerte al tanto, te invitamos a que sigas aquí atento a Morna. El podcast.